El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que nos acompañan en este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. En este último domingo del mes de septiembre de 2024 vamos a continuar con la serie titulada Iglesias Referenciales del Primer Siglo, y en esta ocasión la pastora Mónica Simbaña compartirá con nosotros el tema acerca de la laboriosidad. Así que esperamos que el Señor hable a cada uno de sus corazones. Y antes de la prédica tendremos un tiempo de alabanza y adoración. Bienvenidos. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Que el Señor nos bendiga, amados y amadas del Señor. Qué placer acompañarles una vez más a través de este medio, para continuar nuestro estudio del segundo libro de Tesalonicenses. En esta mañana, nuestro tema es la laboriosidad, una llamada al trabajo honesto y al buen testimonio. Para ello les pido que me acompañen en una palabra de oración. Mi Señor y Dios, nos acercamos a ti con corazones humildes y agradecidos, reconociendo que tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Danos la sabiduría, Señor precioso, para discernir lo que tú deseas enseñarnos hoy. Espíritu Santo de Dios, sé tú nuestro Maestro en este tiempo, llena nuestro entendimiento, alinea nuestro corazón con el tuyo
y que este estudio de la palabra de Dios nos transforme, nos acerque más a ti y nos motive a vivir con integridad, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis preciosos, continuamos con nuestro tema de reflexión del día de hoy, que es un tema vital para la vida cristiana, la laboriosidad. Para ello nos vamos a remitir al texto del segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 18. La palabra del Señor dice: el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Verso 16. Y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Pablo estaba enfrentando un problema en la iglesia de Tesalónica. Algunos miembros no trabajaban, se entrometían en asuntos ajenos y causaban discordia. Por esta razón, el apóstol Pablo comienza con una instrucción clara y fuerte. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta orden no era solamente una recomendación, sino que se daba en el nombre del Señor Jesucristo, lo que le da una autoridad divina. El verso continúa y dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo ya había aconsejado a los tesalonicenses que amonestaron a los que no trabajaban y vivían en ociosidad. Recordemos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Como el problema persistía, les pidió que tomaran medidas más estrictas ahora en el segundo libro de Tesalonicenses. ¿Para qué? Para corregir a estos miembros. Y el propósito de esta corrección era apartar a los desordenados de la comunión de la iglesia, no para castigarlos, sino para que sientan la falta de apoyo y compañía que brinda la comunidad cristiana. Se espera que al sentirse excluidos, apartados, reconozcan su error y se arrepientan. El objetivo, por tanto, insisto, no era condenarlos, sino ayudarlos a cambiar de manera positiva. Pablo quería que la iglesia fuera un lugar tan lleno de amor que el sentimiento de ser excluidos causara tristeza y un arrepentimiento genuino. El verso 7 señala: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo está animando a los tesalonicenses a mantenerse firmes en la fe y les recuerda la importancia de seguir el ejemplo de los líderes de la iglesia. Por lo tanto, los líderes también debemos ser modelos de vida, reflejando los principios y los valores
los principios y los valores cristianos. Hermanos, no basta con decir que conocemos a Dios o cuánto tiempo llevamos en el Evangelio. Lo que verdaderamente importa es cómo vivimos. Nuestros frutos hablarán mucho más fuerte que nuestras palabras. Es decir, que un pastor, un líder, un ujier, quien esté sirviendo en la iglesia, debe reflejar a Cristo en su carácter, debe reflejar a Cristo en su vida diaria, porque no se trata solo de saber la Biblia, sino se trata de vivirla. La pregunta es, ¿estamos viviendo según lo que predicamos? No se trata de ser perfectos, mis amados, sino de esforzarnos por imitar a Jesús y de seguir su palabra. Todas y todos tenemos la responsabilidad de ser un buen ejemplo para otros, sabiendo que nuestro testimonio puede impactar la vida tanto de cristianos como de no cristianos. El apóstol Pablo nos enseña que no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios, y que nuestra vida debe reflejar su amor y su cuidado hacia los demás. Lo que cuenta no es solo lo que sabemos, sino cómo actuamos con base en esa verdad. Nuestra meta, mis amados, entonces, como discípulos del Señor, es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, que nuestras vidas sean un reflejo de su grandeza. Y no se trata de buscar la aprobación de los demás, sino de vivir de tal manera que cuando otros nos vean, vean a Cristo en nosotros. Como decía Pablo, debemos poder decir, imítame, porque yo imito a Cristo. Cuando Pablo menciona a quienes andan desordenadamente, no se refiere solamente a una falta de orden o de organización, porque en su contexto original el término describe a personas que se desviaban de las enseñanzas impartidas por Pablo y los otros apóstoles. Estas personas, nos dice la palabra, que se negaban a trabajar, que se aprovechaban de los demás y que participaban en actividades contrarias al espíritu de la comunidad. Entre estas características de desorden, Pablo señala en primer lugar el negarse a trabajar. Quienes se niegan a trabajar se convierten en una carga para los demás porque muestran una falta de responsabilidad. En el verso 8, Pablo escribe, ni comimos de balde el pan de nadie. Significa que él y sus compañeros trabajaban arduamente para no depender económicamente de los hermanos de Tesalonicenses, para no aprovecharse de su generosidad. Pablo dice que trabajaba de día y de noche para ser un ejemplo a seguir, mostrando con ello responsabilidad y autodisciplina. En el verso 9 señala, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Aunque Pablo y sus compañeros tenían derecho a recibir un apoyo económico como predicadores, como ministros del Evangelio, eligieron no ejercer ese derecho. Pablo quería evitar críticas y dar un buen ejemplo de trabajo y servicio a Dios, dejando en claro que servir a Dios no debe ser un pretexto para evitar el trabajo. Mis amados, el trabajo es una bendición divina. Desde el principio de la palabra de Dios en Génesis 2:15, vemos cómo Dios encargó al hombre el cuidado y el cultivo del jardín del Edén, lo cual implicaba trabajar, cultivar la tierra, reflejando que el trabajo es parte del diseño de Dios para la humanidad. Dios mismo es un Dios trabajador, creó el universo y todo lo que hay en él en 6 días, y el 7º descansó. El trabajo nos permite la provisión para la vida. Mis amados, trabajar es necesario para ganarse la vida y para cubrir nuestras propias necesidades. Sin embargo, hay veces que el trabajo es considerado por muchos una carga y no como una bendición. En 2 de Tesalonicenses 3:10, Pablo afirma, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esta es una enseñanza dura, pero necesaria.
Esto significa que la persona debe enfrentar las consecuencias de su pereza. Pablo aquí establece un principio muy claro. El trabajo es una responsabilidad que todo ser humano tiene, y aquellos que no quieran trabajar no merecen recibir ayuda de nadie. La Iglesia no puede ayudar a quienes, teniendo la capacidad de trabajar, eligen no hacerlo. Este versículo no debe entenderse como una negación de la ayuda a los más necesitados, sino como una exhortación a la responsabilidad y al trabajo. Porque efectivamente el trabajo, aparte de ayudarnos a nosotros a proveer para nuestras necesidades, también nos ayuda a apoyar a quienes están en necesidad. Efesios 4:28 señala: el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estamos llamados a ser de bendición a quienes menos tienen, a través de nuestro trabajo. El trabajo, por tanto, debe hacerse con dedicación y excelencia, como un acto de adoración y obediencia a Dios. Colosenses 3:23 nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es necesario, mis amados, trabajar con integridad. ¿Y esto qué implica? Implica honestidad, implica responsabilidad, implica llegar puntuales, implica trabajar siempre con ética. Pablo había recibido informes de que algunos en la iglesia de Tesalónica vivían, dice, de manera desordenada, sin trabajar, y se dedicaban, imagínense, aparte de no trabajar, a interferir en los asuntos de los demás. Esto obviamente estaba causando problemas y conflictos. Esta actitud daba un muy mal ejemplo del Evangelio, por lo que era necesario corregir estas actitudes. Aquí nos habla acerca de entrometerse en lo ajeno. Si bien es cierto, la curiosidad es un rasgo innato de la naturaleza humana, y aunque la vida de las demás personas nos pudiera a nosotros parecer interesantes, no tenemos el derecho de entrometernos. La palabra de Dios nos enseña que ser entrometido va en contra de los principios de Dios. ¿Y qué significa entrometerse? Entrometerse es ofrecer opiniones cuando nadie te las ha pedido, decir a los demás cómo deben hacer las cosas o hacer preguntas demasiado personales. Proverbios 26:17 señala: el que pasa y se entremete en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Se nos advierte de los peligros de involucrarnos en peligros ajenos, comparándolo con agarrar a un perro de las orejas. Eso nos puede traer graves problemas. El entrometerse en lo ajeno es faltar el respeto a la dignidad y a la privacidad de los demás. La Biblia enseña que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que cada persona tiene un valor y una dignidad inherentes. Entrometerse en la vida de otros, entonces, viola esa dignidad y respeta esa privacidad. Cuidado, mis amados. El entrometerse en lo ajeno provoca y genera conflictos y división, porque la intromisión en la vida de las demás, el chismorreo, pueden causar discordia, malentendidos y divisiones dentro de la comunidad. Proverbios 16:28 nos recuerda y nos dice que el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es mejor no entrometernos en la vida de los demás, respetar sus límites, enfocarnos en nuestros propios asuntos, porque cada uno de nosotros tenemos cosas que manejar, cosas que tratar, y no intervenir donde no hemos sido llamados. Y así vamos a evitar consecuencias negativas para nuestras propias vidas. Del verso 12 al 15, Pablo exhorta con autoridad a aquellos que están siendo ociosos y entrometidos, ¿cierto?
Aunque esto pueda parecer severo, el objetivo es que la persona entienda la gravedad de su actitud, se arrepienta y cambie. Pablo está llamando a la iglesia a practicar la disciplina, porque la falta de disciplina, la falta de orden pueden llevarnos a vivir de una manera que no honre a Dios y que nos aleje de su propósito. Es por eso que en la palabra del Señor señala que a nosotros, sus hijos, el Señor nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Estamos hablando de la autodisciplina, que es la clave para una vida recta delante de Dios. Porque la autodisciplina nos ayuda a controlar nuestros deseos y emociones, protegiéndonos de actuar impulsivamente. La Biblia nos advierte en Proverbios 25-28, como ciudad sin murallas es quien no sabe dominarse. Sin autodisciplina, mis amados, nos volvemos vulnerables y corremos el riesgo de tomar decisiones que pueden perjudicarnos. La autodisciplina nos ayuda a ser responsables en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en lo pequeño, ya sea en lo grande, siguiendo el principio bíblico de ser fieles en todo, como menciona Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Esta responsabilidad nos ayuda a construir una vida más sólida y con propósito. Mis amados, llevar una vida ordenada nos prepara inclusive para resistir las tentaciones. En Gálatas 5:16 se nos anima a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Manteniendo un estilo de vida organizado y alineado con los principios de la palabra de Dios, se nos hará más fácil siempre tomar decisiones sabias y evitar errores. Una vida ordenada siempre va a tener un impacto positivo en nuestras comunidades, porque nuestro comportamiento puede influir en los demás. Vivir con disciplina, con orden, mostrará a otros el poder transformador de la fe. ¿Sabía usted que el primer lugar donde se aprende el orden es en casa? ¿Ordenamos nuestra casa o solo la arreglamos cuando alguien va a visitarnos? Nuestra casa siempre debe estar ordenada, para nosotros mismos, para sentirnos cómodos, para sentirnos plácidamente en casa. Porque es terrible vivir en una casa desorganizada, desordenada, con mal olor, sin limpieza. La Biblia enseña que quien no sabe administrar su hogar no puede administrar las cosas de Dios, porque el orden comienza en el hogar y se extiende a cómo manejamos nuestro trabajo, a cómo manejamos nuestro servicio dentro de la iglesia, a cómo manejamos las demás actividades de nuestras vidas. Por tanto, mis amados, las tres características mencionadas de desorden, negarse a trabajar, entrometerse en lo ajeno y la falta de disciplina, son actitudes que van en contra de los principios bíblicos para vivir en armonía con Dios y con la comunidad. Nuestra vida debe ser un reflejo del orden divino. No podemos vivir desordenadamente, dejando de lado nuestras responsabilidades espirituales, familiares o laborales. Cuando estaba revisando esta porción de la palabra de Dios, recordé lo que Salomón nos habla en Proverbios 6, del 6 al 11, que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Un ejemplo
una gran lección de vida que nos da una hormiguita siendo tan pequeñita. Aunque puede parecer insignificante, la hormiga trabaja con esfuerzo y dedicación y organización, sin necesidad de que nadie le diga lo que tiene que hacer. La hormiga, sin tener un jefe, sin tener un líder que la obligue, trabaja duro durante el tiempo de verano para almacenar comidita para el invierno. Salomón llama perezoso a quien no sigue el ejemplo de la hormiga, porque la pereza es descrita como algo tonto, como algo necio, porque impide que la persona sea productiva, que sea responsable. Dejar las cosas para después o pasar demasiado tiempo descansando puede llevarnos a la pobreza y a la necesidad, como si un ladrón llegara de repente y nos robara. Hoy en día, e inclusive en nuestras congregaciones, muchas personas desean servir en la iglesia, pero a menudo no muestran diligencia ni compromiso. Dios merece, mis amados, nuestro mejor esfuerzo, no un servicio a medias o sin preparación. La pereza no solo afecta a nuestra vida personal, sino también a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con Dios. La pereza es un pecado que no debe tomarse a la ligera. Al igual que los otros pecados como la ira, el rencor, hay que luchar contra la pereza. Levantarse tarde, perder el tiempo o no esforzarse no glorifica a Dios. Debemos arrepentirnos, debemos cambiar nuestra mala actitud. Ser perezoso implica también no aprovechar las oportunidades de crecimiento personal o espiritual. Muchos por pereza no acabaron la escuela, no acabaron el colegio, no acabaron su carrera, y no por falta de capacidad, sino por irresponsabilidad, por no querer estudiar. La pereza de sacar los libros, la pereza de subrayar los textos importantes, la pereza de no hacer resúmenes, de pasar largas noches preparando un examen. Y nos dejamos vencer por la pereza. Pero hoy les digo, es tiempo de arrepentirnos, de dejar la pereza a un lado. Podemos superarnos. Y si aún no lo hemos hecho, no es tarde. No es verdad. Mientras uno tenga vida, hay esperanza para cambiar, hay esperanza para mejorar. Podemos empezar de nuevo. Hay gente grande que sigue estudiando. Ahora ahí a través de la tecnología, de online, en casa puedes hacerlo. No te rindas, sigue, esfuérzate, logra los propósitos, las metas que te has marcado. Muchos por pereza pierden sus hogares, por descuidar a sus familias. Por pereza, preferimos llegar del trabajo y tirarnos en el sofá, dedicarnos a ver la televisión, y si la familia quiere platicar con nosotros, decimos, no, por favor, estoy cansado, no me molesten. No brindamos un tiempo de calidad a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas, y ahora que, por ejemplo, nuestros hijos son grandes, nos quejamos porque no nos toman en cuenta, porque no nos van a visitar, no nos sentimos valorados y nos lamentamos de nuestra condición. Pero ¿qué sembramos o qué estamos sembrando en los corazones? Es tiempo de arrepentirnos. Aún es posible cambiar nuestra historia familiar. Dejemos la pereza a un lado y luchemos por el corazón de nuestros hijos, luchemos por el corazón de nuestros esposos. Si hemos hecho mal, reconozcamos que no hemos actuado bien. No lo encubramos con nuestro orgullo y nuestra soberbia. Reconozcamos las cosas que nos llevaron a alejarnos de ellos, posiblemente nuestro carácter, nuestros vicios, nuestras irresponsabilidades, nuestro maltrato. Es tiempo de apartarnos de hacer lo malo, hacer un cambio en nuestras actitudes. Hagamos nuestra parte y Dios hará la suya y salvará a nuestra casa. Mis amados, es importante que nosotros como hijos de Dios seamos como aquella hormiguita que trabaja sin necesidad de ser supervisada. La vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, debe estar marcada por el esfuerzo,
por la dedicación y por el anhelo, por el deseo de honrar a Dios en todo lo que hace. La pereza es un pecado que no muchas personas reconocen, pero que puede causar un tremendo daño y destruir vidas. Es por eso que a través de todos estos textos en esta mañana de Proverbios también hemos visto cómo se describe a una persona perezosa. Una persona perezosa es a la que le falta decisión, pospone sus tareas, siempre tiene excusas, siempre encuentra razones para evitar el trabajo. Una persona perezosa desperdicia el tiempo, no aprovecha su tiempo, no aprovecha las oportunidades, es negligente, es descuidada y desorganizada. Como creyentes, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a vivir con determinación y a trabajar con diligencia. La pereza no solo afecta nuestra vida, sino que también daña a nuestro testimonio cristiano. Proverbios 25:19 nos advierte que confiar en alguien perezoso es como tener un diente roto. No es confiable en tiempos de necesidad. No podemos ser desconfiables como hijos de Dios. Estamos llamados a dar un buen testimonio, a ser hombres y mujeres trabajadores, esforzados. Y al final, mis amados, tenemos la oportunidad de participar en la obra de Dios a través de nuestras acciones. Es tiempo de decidirnos. Decidámonos trabajar para Él hoy. Pablo, en los versos 16 al 18, cierra este pasaje con una oración poderosa. El Señor de paz os dé paz siempre en toda manera. Imagínate que después de un largo día de trabajo, cuando llegas a casa y sientes esa paz interior que viene del deber cumplido, de saber que has hecho tu mejor esfuerzo, que has trabajado no solo para ti, sino para el Señor. Esa paz no tiene precio. Esa paz es la que Dios promete a todos aquellos que son diligentes en su trabajo y en su servicio. Mis amados, seamos en nuestro trabajo como aquel padre, aquella madre que no se cansa de buscar lo mejor para su familia. En cada tarea, grande o pequeña, pongamos nuestro corazón sabiendo que trabajamos para Dios, no para los hombres. En nuestra vida espiritual, no dejemos que la ociosidad entre en nuestra relación con Dios. Sigamos orando, leyendo la palabra, sirviendo a otros. Aun cuando parezca que no hay fruto inmediato, perseveremos, sabiendo que Dios honra a los diligentes. No seamos perezosos en nuestra comunidad, seamos ejemplo en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, que cuando la gente nos vea a personas laboriosas, personas que reflejan el carácter de Cristo en su ética de trabajo y en su amor por los demás. Querida iglesia, ser laborioso no es solo una recomendación, es un mandato divino. No es solo para que tengamos una buena reputación, sino porque en nuestra laboriosidad mostramos al mundo quién es nuestro Señor. Recordemos que Cristo mismo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si seguimos el ejemplo de Cristo, seremos conocidos no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Que nuestra vida, mis amigos, amigas, hermanos y hermanas, sea un testimonio vivo de la laboriosidad y el amor de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Seamos laboriosos y demos buen testimonio para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Que tengan una linda mañana y una semana grandemente bendecida. Continuemos pidiéndole al Señor que con su favor y su gracia nos permita ser esos siervos incansables que trabajan arduamente por el crecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y les invitamos a estar pendientes a las diferentes actividades que desarrolla la Iglesia a través de sus distintos ministerios,
información que pueden encontrar en la página de Facebook de la iglesia. Están incluidos aquí los estudios bíblicos presenciales en las casas de distintas familias de la congregación. Se puede pedir más información en secretaría. También queremos agradecer a todos quienes a través de sus diezmos y ofrendas permiten sostener la tarea de la iglesia. Por eso aparece en la pantalla la cuenta bancaria en la que se pueden hacer las transferencias y depósitos, así como el correo electrónico para el envío de los comprobantes. Que en esta nueva semana el Señor les bendiga, nos guarde a todos del peligro y nos permita cumplir adecuadamente con nuestras labores cotidianas. Un abrazo fraterno y hasta una próxima oportunidad.